Hola, bienvenidos. La clase de hoy vamos a hablar de las evoluciones reversibles de los gases ideales. ¿Y por qué vamos a meternos con los gases? Bueno, un poco porque la termodinámica evolucionó por ahí. Pero tampoco es casualidad, porque en las máquinas térmicas y en los motores, el que trabaja en definitiva es un gas. Mirá este esquemita que te preparé. Es una versión muy esquemática de una máquina de vapor. El corazón de la máquina es eso que ves ahí. Se trata de un cilindro en el cual puede deslizar un pistón. Un gas, en el caso de la máquina de vapor, el vapor, entra por el orificio que ahí se marca en rojo y empuja al pistón hacia el lado opuesto. Va aumentando el volumen que ocupa el gas dentro del cilindro. Después escapa por la salida que está indicada en azul. Ese movimiento que el gas le imprime al pistón mueve un volante. El mecanismo primordial que apareció en la máquina de vapor sigue existiendo en, por ejemplo, los motores a combustión que impulsan a los vehículos, a los autos. El mecanismo básico es el mismo. Después del cilindro y el pistón viene la biela, el cigüeñal y el volante. Todo funciona más o menos igual. O sea que el que en definitiva hace el trabajo dentro de la máquina es un gas. Por eso vamos a estudiar la termodinámica de los gases. Y dentro de los gases la primera aproximación es con los gases ideales. Me falta contarte por qué lo de reversibles, pero eso va a venir dentro de muy poquito. Para estudiar estas evoluciones que hacen los gases, tenemos una herramienta predilecta que es el gráfico presión-volumen. Acá te pongo un ejemplo. Y ahí se muestran dos estados. Los marqué como 1 y 2. Y el gas evoluciona de alguna manera entre esos dos estados. Podríamos haber elegido otro tipo de gráfico, pero este nos viene al pelo por varios motivos. Te los voy a mencionar. Para empezar, tenemos la ecuación de estado de los gases ideales, que vos la recordabas, P por B es igual a N por R por T, donde hay tres variables, presión, volumen y temperatura. Conociendo dos de ellos, el tercero queda definido. Entonces un gráfico de doble entrada, presión, volumen, alcanza y sobra para describir estas evoluciones. Para una cierta cantidad de gas, dando dos, la tercera queda definida. Llamamos funciones de estado aquellas características de un gas que lo describen en forma instantánea y que no dependen del proceso, de la historia. Si yo digo la temperatura de un gas es tal, no necesito contar qué temperatura tenía antes ni cuál tendrá después. Es una característica que describe el instante. A eso se llaman funciones de estado. Otra función de estado que vamos a necesitar trabajar en la termodinámica es la energía interna. También es una función de estado. Por el contrario, el trabajo y el calor son procesos que dependen de todo el camino realizado en la evolución. Cómo fue, cuánto duró, etc. Cuando indico una evolución, como lo hice en este gráfico, hay un detalle que es significativo. Si el camino entre los dos estados lo dibujo con una línea llena, quiere decir que yo puedo garantizar todos los puntos intermedios. En realidad, todos los estados intermedios. De algún modo están definidos. Eso solo se logra en la realidad con evoluciones muy lentas. No te olvides que el gas es una colección de moléculas que se mueven caóticamente y que tienen distintas velocidades cada molécula y hace cada uno lo que quiere. El conjunto estadísticamente tiene un comportamiento que yo puedo definir con una temperatura o con una presión. Pero si lo logro, entonces puedo dibujar
un punto para ese estado intermedio. Si dibujo la transformación, la evolución con línea llena, quiere decir que todos los puntos están garantizados o definidos. Si no pudiera hacer eso, si la evolución fuese muy rápida, por ejemplo, y no hay garantía de los estados intermedios, entonces lo tengo que dibujar con una línea punteada. Esas transformaciones en las que puedo definir los estados intermedios se llaman evoluciones reversibles. No viene al caso que lo discutamos en profundidad, pero es bueno que lo sepas. Entonces, vamos con la termodinámica de las evoluciones típicas de los gases ideales. Tomemos este caso como ejemplo. Supongamos que el gas que está dentro del cilindro empuja al pistón con una fuerza constante. En ese caso, el trabajo que hace ese gas podemos escribirlo como, según la definición de trabajo que vimos en la parte de mecánica, igual al producto entre la fuerza que hace el gas por el desplazamiento que le imprime al pistón. Fuerza sabemos que no es una variable típica de los gases ni de los fluidos. Pero si multiplicamos y dividimos por el área del pistón, entonces, ¿qué nos queda? Fuerza sobre área es presión y área por desplazamiento es variación de volumen. Entonces, para este caso en que la fuerza es constante, el trabajo lo podemos conocer multiplicando la presión por la variación de volumen. Si la fuerza no fuera constante, la definición que dimos en mecánica, si recordás, hicimos la salvedad que solo vale para fuerzas constantes. Digo entonces que si la fuerza no es constante, entonces esa operación no sirve, pero tenemos una operación que se simboliza así. El trabajo va a ser igual a la suma integral de todos los productos entre una presión y un pequeño cambio de volumen. Eso no es solo un símbolo, es una operación que podemos realizar con total exactitud y precisión, pero que además nos revela un detalle importantísimo que va a ser una herramienta de trabajo para el cálculo en nuestros ejercicios. El área encerrada bajo la curva en una gráfica presión-volumen es equivalente al trabajo que realiza el gas en esa evolución, en ese proceso. En el gráfico de presión constante es muy fácil verlo, es presión, la ordenada, por diferencia de volumen, las abscisas, es el área de un rectángulo. Ese área representa el trabajo. Cualquiera sea la evolución, podamos o no podamos calcularla, sea fácil o sea difícil, el área representa al trabajo realizado por el gas. Ya casi tenemos todos los elementos para lanzarnos a hacer la termodinámica de los gases ideales. Hacer la termodinámica, por lo menos como mínimo, va a querer decir estudiar cómo cumplen, con qué características cumplen el primer principio de la termodinámica, que si vos recordás decía que el calor que recibe un gas es igual a la variación de su energía interna más el trabajo que realiza. El primer miembro de esa ecuación, el calor, lo vamos a poder calcular con lo que aprendimos en calorimetría. Calorimetría era la primer clase de termodinámica. Si la recordás, ¿qué decía? Que el calor que recibe un cuerpo era igual el calor específico por su masa, por la variación de temperatura. Vamos a adaptarlo a los gases. En lugar de hablar de masa, vamos a hablar de número de moles, que es la característica que se usa para referirse a la masa de un gas. Y en lugar de calor específico, vamos a hablar de calor específico molar. A diferencia del resto de las sustancias, los gases no tienen un valor cualquiera. Todos los gases ideales, sean de la sustancia que sean,
se comportan termodinámicamente de la misma manera. O sea que el calor específico molar siempre vale lo mismo. Lo que tenemos es para cada gas dos valores de calor específico molar. Un calor específico molar a presión constante, lo vamos a llamar C sub P, y un calor específico molar a volumen constante, que llamaremos C sub B, dependiendo si la evolución es a presión constante o a volumen constante. ¿Y cuánto valen esos valores? Bueno, cambia un poquito si el gas es de tipo monoatómico o diatómico o triatómico. Los gases más importantes para nosotros son los diatómicos, obviamente. Igual te voy a dar un par. El calor específico molar a volumen constante es 1,5 veces R, donde R es la constante de los gases ideales, y 2,5 R si se trata de un diatómico. Y el calor específico molar a presión constante vale 2,5 veces R para un monoatómico y 3,5 veces R para un diatómico. Fíjate que sea cual sea el gas ideal, la diferencia entre el calor específico molar a presión constante menos el calor específico molar a volumen constante siempre da R, la constante de los gases. Ahora sí, con estos elementos que te acabo de presentar podemos meternos en la termodinámica de los gases ideales, teniendo en cuenta que cualquiera sea la evolución, tiene que darse el primer principio, o sea, que el calor siempre va a ser igual a la suma entre la variación de energía interna más el trabajo que realiza el gas. Empecemos con la evolución que ya te mostré antes, la de presión constante. Ese tipo de evolución se llama isobárica. Y la curva de la gráfica se llama isobara. El trabajo, ya lo vimos antes, como se trata de presión constante, es presión por delta V. El calor, se lo preguntamos a la calorimetría y es la aplicación directa de la fórmula de la calorimetría. Y en este caso será calor específico molar a presión constante por N por delta T. La variación de energía interna ya sale por diferencia. Acordate que en esta suma simple que es el primer principio de la termodinámica, conociendo dos de los términos sale el tercero. Así que en este caso la variación de energía interna será igual a el calor menos el trabajo. Si hacemos esa cuenta, lleva un poquito de trabajo, pero es una álgebra muy sencilla. Obtenemos un resultado sorprendente. No lo voy a hacer acá, pero los tenés en mis apuntes o en cualquier libro de texto. La variación de energía interna para una evolución isobárica resulta ser igual a calor específico a volumen constante por N por delta T. No te quedes con esa duda, por favor, andá y hacé ese álgebra con ayuda de algún texto o algún apunte. Es una buena práctica. Bien, cambiemos de tipo de evolución. Vamos ahora a una evolución isocórica, una evolución en la que no cambia el volumen. Lo que ocurre en ese cilindro ocurre sin que cambie el volumen, con el pistón detenido. Puede cambiar la temperatura, puede cambiar la presión, pero no el volumen. La evolución se llama isocórica y la curva se llama isocora. Si no hay cambio de volumen, el trabajo vale cero, no hay desplazamiento. La calorimetría nos dice que el calor es igual al calor específico molar a volumen constante por N por delta T. Y por aplicación directa del primer principio, el primer miembro es igual al segundo miembro, resulta que la variación de energía interna también vale calor específico a volumen constante por N por delta T. Vamos a la tercera evolución típica de los gases ideales, que es aquella que ocurre a temperatura constante.
La evolución se llama isotérmica. Su palabra se explica a sí misma. Y la curva se llama isoterma. Entonces, fíjate lo siguiente. Si no hay cambio de temperatura, recordad que los gases ideales son cuerpos simples que solamente pueden acumular energía gracias a su temperatura. Si no cambia la temperatura, la variación de su energía interna vale 0. Acá lo tenés. Para calcular el calor tenemos que hacer uso del análisis matemático, la fórmula de la integral. Es muy, pero muy sencilla. No viene al caso que lo haga acá, pero espero que tengas la suficiente curiosidad como para ir a buscarlo a un apunte o a un texto. Resulta ser igual a el número de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura, obviamente la temperatura absoluta, que es constante, por el logaritmo neperiano de volumen final sobre volumen inicial. Por aplicación del primer principio, el trabajo va a valer lo mismo que el calor. Los dos miembros del primer principio son iguales. Vamos a la cuarta evolución típica. Es la evolución adiabática. Adiabática quiere decir que ocurre sin intercambio de calor. La curva no sé cómo se llamará adiabata, no sé. Pero sí sé qué pasa en la descripción de estas tres magnitudes. En el calor vale 0, obviamente. Si es adiabático y no tiene intercambio de calor, el calor vale 0. La variación de energía interna se puede calcular muy astutamente. Como la energía interna es una función de estado, la variación entre un par de estados vale lo mismo, sea cual sea la evolución. Si va por arriba, por abajo, haciendo más trabajo, menos trabajo, no importa. Es la resta entre esos dos estados. Entonces, lo que puedo hacer para ir desde el estado inicial al estado final es buscar un estado intermedio tal que sea fácil de calcular. Y ahí te lo puse en verde. Ese estado intermedio, lleguemos desde el estado inicial al estado intermedio por una isoterma. ¿Cuánto vale la variación de energía interna por esa isoterma? 0. Ya lo vimos hace 40 segundos. Desde ese estado intermedio al estado final vamos por una isocora. Y la variación en la isocora entre dos estados será igual a calor específico a volumen constante por N por delta T. Y esa es la respuesta para el cálculo de la variación en la evolución adiabática. Por aplicación del primer principio, el trabajo tiene que ser el número contrario a ese, porque la suma entre esos dos números tiene que dar 0. Entonces el trabajo va a ser igual a menos el calor específico molar a volumen constante por el número de moles por la variación de temperatura. Vamos a un quinto tipo de evoluciones muy pero muy ubicuo. Aparece muchas veces en nuestros ejercicios harto, que son los ciclos. Algunos lo llaman ciclos cerrados, pero la idea de ciclo es abarcativa. Es un gas que está en un estado, evoluciona haciendo cualquier cosa, cambiando su temperatura, su presión, el volumen, y volviendo al mismo estado. No es mucho lo que podemos decir, pero tampoco es poco. Para empezar, la variación de su energía interna vale 0. Si el estado inicial es igual al estado final y la energía interna es una función de estado, la variación de energía interna después de recorrer todo un ciclo vale 0. Otro dato interesante es el siguiente. El trabajo no lo podemos conocer a priori, sin suficientes datos, pero sabemos que es equivalente al área encerrada dentro del ciclo, que es lo que te sombreé en el gráfico en amarillo. ¿A qué se debe eso? Bueno, estoy seguro que eso lo podés razonar sin necesidad de recurrir a un texto o a un apunte.
Tomá dos valores extremos de volumen, desde el volumen inferior hasta el volumen máximo. El recorrido por arriba es el área encerrada bajo esa curva. No es toda la curva del ciclo, es el pedazo superior entre el volumen inicial y el volumen final. Y el trabajo desde el volumen final hasta el volumen inicial es el área encerrada bajo ese tramo que representa un trabajo negativo, porque hay una disminución de volumen. Ahí es el medio el que trabajó sobre el gas. Si restamos esos dos áreas, ¿qué nos queda? El área encerrada dentro del ciclo. Y con el mismo razonamiento se puede ver que si el ciclo se recorre, en el gráfico obviamente, se recorre en sentido horario, entonces se trata de un trabajo positivo. Y si se recorre en sentido antihorario, entonces se trata de un trabajo negativo. Es bastante lo que pudimos sacar como conclusiones en esta evolución de los ciclos. Y es fundamental, vas a ver que para el cálculo en la resolución de ejercicios es una herramienta primordial. Vamos a la última evolución de la que puedo decirte algo, que es una evolución cualquiera. No tiene nombre, no sé de qué se trata, entre dos estados cualesquiera. Lo único que podemos decir, que tampoco es poco, es que la variación de energía interna vuelve a ser calor específico molar a volumen constante por número de moles por variación de temperatura. ¿Y cómo lo sé? Del mismo modo en que lo supe en la evolución adiabática. Tomo un punto intermedio y me dirijo al estado final a través de dos curvas, de dos evoluciones cuya variación de energía conozco. Una isoterma, donde vale 0, y una isocórica, donde vale lo que aparece acá. Del calor y del trabajo no puedo decir mucho porque no tengo información de cómo es esa evolución. Pero con esto tenemos un paneo general de las evoluciones de los gases que hacen trabajo dentro de los motores o en cualquier lugar del universo. Los estudiantes suelen fabricarse una tabla con todas las evoluciones y tenerla como apunte en el momento de resolver ejercicios o en el momento de un examen. Vos tenés que hacer eso también. Y es una herramienta de cálculo. No necesitas deducir cada cosa en el momento en que lo necesitas. Pero sí es importante que te hagas vos esa tabla, que en algún momento hagas el esfuerzo intelectual de deducir todos estos componentes del primer principio aplicado a los gases ideales. Es un ejercicio fructífero, créeme. Con esto termina la clase de hoy. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.